Bienvenidos a la clase número 4 del curso Introducción al Mercado Financiero. Ya nos vamos a adentrar a las metodologías para poder invertir y esta clase vamos a hablar principalmente de la inversión más conservadora para todos aquellos que están buscando al menos invertir un porcentaje de sus ahorros en una parte más conservadora. Entonces vamos a hablar de distintas metodologías también con distintos horizontes de inversión. Pero primero tenemos que entender que claramente nosotros tenemos que empezar a considerar la inversión al menos para protegerse de la inflación. Y en este caso, como son inversiones más conservadoras, el principal objetivo es poder obtener una rentabilidad por sobre la devaluación de la moneda, que en este caso sería la inflación, que es el alza sostenida de los precios. ¿Ya? Dentro de ello vamos a ver distintas opciones y vamos a partir hablando de una inversión de muy largo plazo, que es principalmente para nuestras pensiones, que es el famoso APB. Lo había mencionado anteriormente, pero hoy día vamos a hablar con más detalle del APB debido al tremendo beneficio tributario que tiene para que se pueda aprovechar. Recuerden que nosotros tenemos que invertir en distintos horizontes de inversión, uno de ellos es de largo plazo. Bueno, el ahorro provisional voluntario en Chile principalmente tiene un objetivo de la pensión y tiene un beneficio que son subsidios. Ahora, si el día de mañana ustedes quieren empezar a invertir en una PB, lo primero que les va a preguntar la ejecutiva o el ejecutivo es régimen A o régimen B. Hay dos tipos de regímenes que nosotros tenemos que comprender bien para ver cuál es el que me conviene o quizás me convienen los dos. Entonces tenemos que entender que primero que todo el APB es voluntario, por lo tanto se le puede descontar si ustedes lo hacen directamente con las AFP, directamente de su sueldo para que ustedes lo puedan ingresar a la AFP, pero también puede ser a través de otro tipo de instituciones, como por ejemplo hay APBs con seguro, las compañías de seguro, etcétera. Bajo mi perspectiva, es mucho mejor tomar simplemente APB y no con seguro ni una compañía de seguro, porque la verdad es que les va a salir más caro y no va a ser el foco principal el dinero para invertir. La verdad es que eso es opcional, cada uno de ustedes lo puede considerar. Ahora, lo más importante que tenemos que tratar hoy día en las APB son los dos regímenes que existen hoy día en Chile y que ambos son positivos porque te entregan un tremendo beneficio tributario. Por ejemplo, el régimen A es el Estado te aporta un 15% de lo que tú ahorres de manera anual, ¿ya? Es decir, tú vas a invertir un monto mensual constantemente y anualmente el Estado te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a premiar, te voy a subsidiar con un 15% de todo lo que tú ahorraste para tus pensiones. Es decir, un 15% más lo que gane la rentabilidad de la APB, por lo tanto pasa a ser un tremendo beneficio tributario y una tremenda rentabilidad de la inversión. Y ahora, el disclaimer es, si tú quieres invertir de largo plazo, porque claramente si tú retiras el dinero antes de tu pensión, no se te integra este subsidio. Si tú lo retiras en tu pensión, ahí recién te van a calcular un 15% anualizado y te lo van a subsidiar. Si lo retiras antes, no hay subsidio, hay un pequeño porcentaje, pero no vale la pena tener una APB para retirarla antes de tiempo, porque en ese sentido es mucho mejor invertir en otro tipo de activo. Así que ojo con ese punto. Bueno, acá vamos a hacer algunas consideraciones para el régimen A, que es un 15%, pero tiene un tope y es un tope de 6 UTM mensuales, ¿ya? Que corresponde a 340.000 pesos anuales. Es decir, no inviertas más de 6 UTM mensual. ¿Por qué? Porque si no, no vas a obtener más beneficio tributario. Eso generaría que el Estado simplemente te va a responder por máximo 6 UTMs, unidades tributarias mensuales, y eso es lo máximo que te va a subsidiar el Estado, que son 340.000 pesos anuales, lo cual es bastante, ¿ya? Entonces, no es recomendable si tú quieres ahorrar en el régimen A. Más de 190.000 pesos mensuales, ¿ya? Si tú ahorras 190.000 pesos mensuales,
en un año vas a estar sacándole el máximo provecho al régimen A del APB. No ahorres más de 190.000 pesos mensuales en el régimen A porque ya no te vas a obtener más rentabilidad y el resto que quisieras ahorrar lo puedes invertir en otro tipo de activo. ¿Ya? Entonces, el régimen A, no importa el ingreso que tú tengas, el Estado te entrega 15% anualizado. Por otro lado está el régimen B y el régimen B funciona distinto porque funciona en base a tu renta líquida imponible, ¿ya? Por ejemplo, tiene una tablita que ustedes la pueden ver acá, que anota la renta líquida, por ejemplo, o sea, desde 700.000 pesos hasta 1.700.000, si tú ganas desde 777.000 pesos hasta 1.726.000, lo que te va a entregar el régimen B es un 4%, claramente menor al 15%. Si tú ganas entre 1.700.000 y 2.800.000, te va a entregar un 8%. Si tú ganas entre 2.800.000 y 4 millones, te va a entregar un 13%. Y si ganas de 4 millones en adelante, te va a entregar un beneficio tributario de 23% y así va a ir sumando. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede desprender acá? Que el beneficio tributario del régimen B solo conviene frente al régimen A si tú ganas más de 4 millones de pesos mensuales, ¿ya? En caso contrario, siempre solicita el régimen A. Si ganas más de 4 millones de pesos, solicita el régimen B, ¿ya? Esa temática es sumamente importante. Si yo gano menos de 4 millones de pesos mensuales, siempre voy a pedir el régimen A debido a que me va a entregar un mejor beneficio tributario. Ahora, los dos beneficios tributarios funcionan de manera distinta. En el caso del régimen A, funciona como un subsidio, es decir, el Estado te entrega un dinero adicional en base a lo que tú juntaste, que sería el 15% de lo que tú juntaste, con un máximo de 6 UTM mensual. Y por otro lado, en el caso del régimen B, no es que el Estado te subsidia, sino que te rebaja la base imponible, lo cual sigue siendo un ingreso para ti porque pagas menos impuestos y te rebaja la base imponible en base a el porcentaje que corresponde en la tabla. Ambos son súper convenientes, pero ojo que si ganas menos de 4 millones, escoge el régimen A. Ahora, si tú, por ejemplo, quieres ahorrar más de 190.000 pesos aproximadamente mensuales, más que eso, tú puedes invertir en los dos regímenes, ¿ya? Así que, por ejemplo, tú máximo inviertes 190.000 pesos en el régimen A y el resto, por ejemplo, voy a invertir 20.000 pesos más, 30.000 pesos más, e inviértelo en el régimen B. Eso se puede hacer en Chile. En el APB puedes invertir en ambos regímenes. Así que invierte el tope del régimen A y el otro se te va al régimen B y estarías sacándole el máximo provecho al ahorro provisional voluntario. Ahora, de más está decir la importancia de ahorrar para tus pensiones y además que hoy día existe este tremendo beneficio tributario que no podemos perder. Ahora, no es necesario invertir todos tus ahorros en el APB porque claramente el problema del APB es la liquidez. Claramente si tienes un fondo de emergencia no lo vas a invertir en un APB, pero siempre es importante dejar un porcentaje de todos tus ahorros a futuro, ¿ya? Así que sigue siendo una tremenda solución. Ahora, un poquito vamos a pasar a la explicación de qué pasa si tú inviertes, por ejemplo, en, en el APB o en la cuenta 2 de las AFP, ¿ya? Porque recordemos que la APB es un monto que tú tienes que invertir y tienes que decidir en qué multifondo poner, en qué multifondo invertir. Y nosotros tenemos que conocer hoy día las AFP tienen 5 multifondos, ¿ya? Esto puede cambiar porque se viene una reforma de pensiones, pero actualmente la explicación de las AFP hasta la reforma de pensiones que estoy para que tengan en contexto, en el 2025 puede existir una reforma de pensiones, por lo tanto esto puede variar, pero hasta el momento, previo al 2025, así es como funcionan las AFP.
5 multifondos, A, B, C, D y E. Ya, entonces el multifondo A es el más riesgoso, el multifondo E es el menos riesgoso. ¿Y por qué ocurre esto? Principalmente porque los multifondos, tal como el nombre lo dice, son fondos, es como, son como fondos mutuos, que, ¿qué es lo que pasa? Que es como un fondo mutuo, es como una bolsita donde tienen distintos tipos de activos adentro, ¿ya? Y esto asume que las acciones son los instrumentos más riesgosos del mercado y los bonos, me refiero a la renta fija, son los instrumentos menos riesgosos del mercado. Por lo tanto, en cada multifondo, la única diferencia de uno con otro es la proporción de acciones versus renta fija que tenga el multifondo, lo cual lo hace ser más riesgoso o menos riesgoso. Por ejemplo, en el fondo A, en el multifondo A, más del 90% son acciones nacionales como internacionales y ahí estamos incorporando el peso, el dólar y también puede ser en términos de UF, pero principalmente peso y dólar. Por lo tanto, también hay un riesgo de divisas en el fondo A, es decir, más del 90% de acciones menos el resto sería renta fija. Versus si nos vamos al fondo E, que es el otro extremo, el fondo E es más del 90% de renta fija y menos el resto sería acciones, ¿ya? Entonces, la única diferencia entre el fondo A y el fondo E es la proporción de acciones versus renta fija que tenga el fondo. Ahora, nosotros tenemos que comprender que bajo el contexto, bajo la teoría, cuando la economía va al alza, es decir, las proyecciones del PIB van creciendo, las proyecciones del IMASEC, la inflación puede disminuir, el tipo de cambio cae, eso significa que la economía va al alza. Ahí conviene, cuando las proyecciones son positivas, irse a un fondo B, un fondo A, debido a que las acciones son mucho más, o sea, son mucho más afectas a este crecimiento de la economía, lo cual puede impactar positivamente. Y cuando la economía va a la baja, necesitamos estar un poquito más conservadores, nos podemos ir al fondo B o al fondo D. Eso no quiere decir que esos fondos no caen, porque sí caen, pero en menos proporción y en menos volatilidad que los fondos más arriesgados. Así que esa es la explicación de los distintos multifondos de las AFP. Y si tú inviertes en un APB, tendrías que decidir en cuál multifondo escoger si es que estuvieses invirtiendo en una AFP. En el caso del multifondo C, tiene mitad renta fija, mitad renta variable, así que va a ir moviéndose de manera balanceada. Si quieren conocer toda la información correspondiente a los multifondos de las AFP,